¿Qué es la iglesia? Un lugar, un escenario, un nombre. No. Si no es nada de eso, entonces, ¿qué es? La iglesia sos vos. Y una vez más, nos llena de gozo que nos acompañe esta mañana. Nos ha tocado la porción, continuamos con nuestra serie de Mateo, como lo vio en el video, la porción del versículo 30 al 35, una primera parte y luego una más extensa. Y la porción que nos toca ahora tiene que ver con la madrugada del Viernes Santo. La historia nos enseña que en ese día, en esa madrugada de ese viernes, deambuló por las calles de Jerusalén un hombre llorando desconsoladamente y amargamente. Este que lloraba por las calles de Jerusalén era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, uno de los primeros en ser llamados, aquel que presenció las proezas, las señales y los milagros de Jesús en primera fila, aquel que caminó sobre las aguas. Esa noche dice la escritura que Jesús oró por él porque Satanás había pedido que el corazón de este discípulo fuera sacudido violentamente, y así lo fue. El enemigo lo sacudió violentamente. La fe de este hombre fue probada, y después de que el gallo cantara 3 veces, cayó en cuenta de su error y lloró amargamente por horas. Eso lo llevó a él a caer en una profunda depresión. Y cuando vemos todo este pasaje de Mateo 26 al 28, nos damos cuenta nosotros de estos errores de los hombres, pero nos damos cuenta de algo maravilloso a pesar de nuestros errores, que es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor por sus escogidos, por sus discípulos, por sus hijos. A estos hombres y a este hombre en específico, el Señor lo preparó con anticipación para la prueba, oró por él, le dijo que estaría con él, no lo dejó quedarse hundido, sino que lo levantó y lo restauró en el ministerio. Porque en este pasaje aprenderemos en esta mañana que a pesar de nuestra ignorancia muchas veces a la palabra de Dios, a pesar de nuestra arrogancia ante la palabra de Dios y a pesar de nuestras faltas y pecados contra el Señor, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y eso quiere que el Señor que aprendamos en esta mañana, que veamos a la luz de este pasaje de Mateo 26 la maravillosa misericordia que tiene Él. En contexto de este pasaje, es jueves por la noche. Jesús es el siervo obediente del Señor. Él dice en la Biblia en Juan capítulo 13 que está amando perfectamente los suyos, lava los pies de ellos, toma el lugar más puesto del siervo de más bajo rango y lava los pies de sus discípulos, comparte con ellos la cena pascual y hace con los discípulos un pacto eterno, un pacto con ellos de no volver a tomar del fruto de la vid hasta que estemos todos con él en su reino. En contexto de este pasaje es sorprendente porque nos damos cuenta que pareciera que detrás de Jesús comienzan a suceder muchísimas cosas, pero debemos de entender algo: Jesús es Dios omnisciente, lo sabe todo y lo conoce todo. De él no puede esconderse nadie. Y Jesús sabe lo que está pasando tras bambalinas. Jesús sabe que Judas está a punto de traicionarlo. Jesús le dice en esa cena a Judas, los demás no se dan cuenta que Jesús dice: hay uno de ustedes que me va a traicionar, y todos comienzan a preguntar: ¿quién? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo? Y Jesús sí sabe quién es. Y más, le dice en esa cena, en Juan dice la Biblia, a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto, porque él es Dios soberano, Dios omnisciente. A Jesús, hermano, entienda algo, nada le sorprende. Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Es más,
Cuando lee el contexto de ese pasaje, él manda a Juan a Pedro a buscar una casa donde van a preparar la cena. Ellos no sabían, pero Jesús sí sabía y los manda donde un hombre los hospeda y les prepara una habitación. Jesús conoce los planes macabros de los líderes religiosos. Jesús sabe que será arrastrado injustamente. Él sabe que lo esperan los azotes. Él sabe que lo esperan los golpes, la cruz. Él sabe, Él lo declara todas las cosas. Él sabe que será abandonado por sus discípulos, que estará solo. Él sabe que recibirá sobre sus propios lomos todo el peso de la ira santa de Dios contra el pecado de toda la humanidad. Y aún así, sabiendo todas estas cosas, maravillosamente nuestro Señor se mantiene firme, sirviendo a la voluntad del Padre, cumpliendo la voluntad de Dios. Una vez dice la Escritura que Judas sale de la escena, va a cumplir su plan con los líderes religiosos. Él comparte la cena con los 11. Se identifica a sí mismo como el Cordero Pascual. Él se va a entregar a sí mismo como la ofrenda perfecta para el perdón de nuestros pecados, poniendo su sangre como sacrificio en esa cruz y mostrando que su sangre, su única sangre, su sacrificio es suficiente para liberarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Todo este pasaje es que es impresionante. Cuando usted lee Mateo 26, todo el pasaje, todos esos capítulos, Juan capítulo desde el 11, desde el 12 hasta el 21, comenzamos a ver Lucas, Marcos, todo está lleno de lecciones, de detalles impresionantes. Porque usted se imagina, hermanos, se imagina usted la cara de afligidos de los discípulos cuando Jesús les dice: me van a matar. Están frente a aquel hombre que hermanos, se come con papas fritas a los demonios y le dice: me van a matar. ¿Se imaginan la cara de afligidos de estos hombres? Y en Juan capítulo 14 versículo 1 Jesús les dice a ellos: no se angustien. Claro, les vio la cara de angustia. Jesús les dice: no se angustien, crean en mí y crean también en el Padre. Porque todo este pasaje está diseñado para que contemplemos nosotros la misericordia del Señor. Entendiendo este contexto, leemos la porción que nos toca en esta mañana de Mateo capítulo 26 del 30 al 35, que dice así: Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandone, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Dígale a la persona que está al lado suyo: ¿cuánto nos parecemos a estos hombres? Dígale, por favor. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. ¿Y qué les parece si vamos versículo por versículo viendo los detalles y aplicaciones para nuestra vida? Bueno, el versículo 30 dice que ellos salen de la cena del aposento alto donde tomaron la última cena, hicieron el pacto y salen, dice la Biblia, pero antes de salir ellos cantaron un salmo. Y qué impresionante ese detalle que nos deja Mateo ahí. ¿Por qué? Porque el salmo que ellos cantan nos prepara a nosotros para lo que viene. Cuando usted lee el Salmo 117, es un salmo que tiene 2 versículos, si no me equivoco. Y ese salmo habla de la misericordia de Dios, que es eterna, que es nueva cada mañana. Y ese salmo de 117 es el que cantaban también cuando vieron que entraba Jesús a Jerusalén y la gente comenzó a gritar: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, Señor, libéranos ahora, prospéranos ahora. Eso es lo que cantaron ellos. Cantaron. Y el final del Salmo 118, versículo 28 y 29, para mí es impresionante, porque si usted se da cuenta a lo que va Jesús, a su arresto, a los juicios, al padecimiento, y él antes de salir al monte a saber, como oveja al matadero, prepara su corazón con alabanza y adoración hacia el Padre. Y los últimos 2 versículos es impresionante. Miren lo que dice el Salmo 118, versículo 28, lo que Jesús cantó con ellos. Tú eres mi Dios. Wow. Por eso te doy gracias. Imagínense camino a la cruz cantando eso. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. ¿Y qué sigue diciendo, hermano? Tú eres mi Dios. Por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y terminando de cantar esa alabanza, no sé en qué tono, pero la cantaron del corazón del Señor. Salen hacia el monte Getsemaní. Y todos conocemos el pasaje que viene de cómo Pedro falla, cómo los discípulos fallan. Y no quiero que ni por ningún momento usted pueda pensar
que el centro de este pasaje es Pedro. El centro no es Pedro, el centro es Jesús, su misericordia, su soberanía, su obediencia, su humildad. Y vemos aquí el corazón de Jesús. Escuche bien, a Jesús el maestro preparando el corazón de sus discípulos. Jesús el buen pastor preparando el corazón de las ovejas, porque las ovejas van a ser sacudidas, las ovejas encontrarán aflicciones en este mundo, las ovejas serán sometidas a pruebas, y él, sabiendo con anticipación lo que le va a pasar a los suyos, los comienza a preparar. Y dice el versículo, ¿cómo lo hace? Bueno, en primer lugar cantan ese salmo precioso hablando de la bondad y la misericordia de Dios, y luego lo sigue haciendo. Mire lo que dice Mateo 26 versículo 31. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito. Abandonaré dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Es interesante porque esa palabra abandonar en griego significa ustedes se van a escandalizar. Va a haber un escándalo aquí. Y en griego escandalizar significa que va a haber un tropiezo. Quiere decir esto, que hay un cazador que está poniendo una trampa. Y que aquel que va a pasar por ahí va a caer y va a caer sorprendido en la trampa que está preparada para ellos. Es decir, Jesús les está diciendo a ellos, hermanos, y posiblemente lo diga ahora a nosotros, hermanos, Jesús nos está diciendo, posiblemente las próximas semanas vas a tropezar, vas a caer en la trampa del enemigo. Pregunta, ¿cómo se sentiría usted esta mañana si escucha las palabras de la boca de Jesús que le dice, Marta, Josué, Chepe, hoy vas a caer en la trampa? Todos así. ¿Cómo, Señor? El buen pastor comienza a mostrar su misericordia advirtiendo a los suyos, preparando su corazón. Él sabe que ellos serán angustiados. Él sabe que cuando vea que viene la guardia a atraparlo y lo arresten, ellos van a caer en la trampa. ¿Y qué van a hacer? Lo van a abandonar. Y dice el versículo, mire, y todo esto, dice el versículo Mateo 26, unos versículos adelante, el versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. ¿Y qué escribieron los profetas acerca de esa noche, hermano? Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y el buen pastor comienza a preparar a sus ovejas para la tormenta. Quiero que entienda algo. ¿Por qué nos reunimos cada domingo nosotros, hermanos? Porque el Señor desea de una manera u otra, los domingos, los sábados, los días que nos reunimos, preparar nuestro corazón para esta vida. Por eso para mí y para usted debe ser importante congregarme, reunirme con mis hermanos, adorar el nombre del Señor, porque no sabemos cuándo va a venir la tribulación, pero no sé usted, yo quiero estar preparado y que mi Señor me prepare, porque no sé cuándo viene la siguiente tormenta. En su misericordia el Señor le dice, escrito está. Qué precioso. Espérate, Jesús, te va a pasar esto, pero tú nos estás diciendo que escrito está. Y Jesús dice, sí, escrito está. En su misericordia el Señor le recuerda la profecía escrita en Zacarías capítulo 13 versículo 7. Zacarías 13, hace más de 600 años Zacarías escribió en el capítulo 13 versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Despierta espada, dice. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en que el Dios, el Padre está hablando de esta manera. Escuche. Despierta espada contra mi pastor. ¿Quién es el pastor de Dios? Qué impresionante, hablando de la deidad de Jesús. Espada contra mi pastor, contra aquel hombre en quien confío, afirma el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, dice la palabra en hebreo. Y escucha lo que dice Zacarías. Heriré al pastor para que se dispersen las ovejas. El Padre está diciendo, levantaré espada contra mi pastor, contra el compañero mío que es igual a mí, aquel a quien yo confío, en el que confía en mi alma. Porque entendamos algo en esta mañana que el Señor quiere que veamos, hermanos. El Señor quiere que nos demos cuenta nosotros que ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro, ni la muerte de Jesús escapó del control del Dios todo soberano. Jesús es el Cordero Santo de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Jesús es el buen pastor que dice Juan capítulo 15, que supone que da la vida por sus ovejas. Y en su misericordia, el buen pastor en este pasaje, a los suyos que están ignorando la palabra de Dios, la profecía escrita más de 600 años de Zacarías, se las está recordando.
Hermanos, es impresionante. Jesús no solo les dice lo que va a pasar a sus discípulos, lo que está a punto de suceder, sino que le dice, ¿saben qué? Esto que va a pasar ya está escrito. Posiblemente has olvidado la palabra, has olvidado la profecía, has olvidado la promesa, pero el Señor les dice, ¿sabes qué? Deberías de saberlo, pero aquí está, te lo recuerdo, aquí está escrito. Es decir, la palabra hecha carne, Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, recordando la palabra escrita de hace más de muchísimos años atrás, pero ellos habían olvidado la palabra. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Mire, porque ellos como buenos judíos debían tener presentes estas palabras, estas promesas acerca del Mesías. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos reunidos en esta mañana tenemos, hermanos, años en el Evangelio, años congregándonos, años de seguir a Cristo? Y algunos que tienen muchísimos años, pero no saben, ni conocen, ni entienden nada de la palabra del Señor. Vienen las tribulaciones, vienen las adversidades, son esparcidos porque no recuerdan la palabra de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. De eso hablamos en Santa Ana la semana pasada. El Sermón del Monte, Mateo capítulo del 5, 6 y 7, el final del Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: todo hombre, toda mujer, cultura, nación, pueblo, edad, todo hombre que se edifica a sí mismo sobre estas palabras que yo digo, será semejante, dijo Jesús, a un hombre que construye su casa sobre la roca. Porque cuando vengan las tormentas, vengan las aguas y azoten, ese hombre que está fundamentado sobre la roca va a azotar el viento, van a azotar las aguas y no va a caer destruido ni tropezará porque está fundamentado sobre la roca, dijo el Señor. Pero hay de aquel en el que no hay fundamento. Hay de aquel que está en hojarasca. Hay de aquel que está cimentado sobre la arenita. Hermanos, que vemos hoy en día en El Salvador, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, que hay mucha gente ignorando la palabra del Señor. No le hago una pregunta, ni es para humillarlo, ni molestarlo, sino más bien el Señor tal vez nos quiere incomodar en esta mañana, pero le hago una pregunta. ¿Cuánto tiene presente usted la palabra de Dios en su día a día? ¿Cuánto lee usted la palabra de Dios? ¿Medita en la palabra de Dios? ¿Se involucra con la palabra de Dios? Vendrán tribulaciones. Y dice la Escritura en buen salvadoreño, hermanos, que si no tenemos la palabra de Dios presente en nuestra vida, va a venir la tormenta y nos va a devanar. Y allá anda uno todo devanado, arrastrado, achicolado y todo lo que usted quiere, hermano, porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Más dulce que la miel es tu palabra, decía el salmista. Y en su misericordia, aquellos que ignoran la palabra, que olvidan la palabra, que dejan de lado la palabra, el Señor nos reúne en su misericordia. ¿Y ve la misericordia de Dios en esta mañana para nosotros? Posiblemente los ha olvidado. Y Dios está diciendo: hijo, hija, te reúno este domingo en la mañana para recordarte que lo más importante no es vivir para ser pisto. Lo que más te va a sostener no es la cuenta de ahorros, sino mi palabra. Porque cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Versículo 32, Mateo versículo 32 de Mateo 26. Luego de que Jesús les dice esto, dirá el pastor, sigue diciendo otras palabras el Señor. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Escuche bien, no solo los prepara el Señor, le recuerda la palabra. Jesús dice, pasará esto, luego pasará esto, me van a arrestar, luego pasará que ustedes me van a abandonar, pero ¿saben qué? No se preocupen porque todo va a salir bien. ¿Se da cuenta? Jesús durante 3 años y medio les ha anunciado a través del Evangelio una y otra y otra y otra vez, con paciencia y misericordia les recuerda a ellos cada mañana porque grande es su misericordia. Y el Señor comienza a recordarles lo que va a pasar. Le dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero va a salir todo bien. Qué misericordia, hermanos, que tiene el Señor. Porque a pesar de que olvidamos su palabra, a pesar de que olvidamos muchas veces lo que Él nos ha hablado, nos lo recuerda poco a poco y nos dice lo que va a pasar. Y luego el Señor nos lleva al versículo 33, donde Él dice, la misericordia, fíjese, no solo a pesar de que ignoramos a veces la palabra del Señor, sino que hay misericordia cuando también tenemos arrogancia en nuestro corazón, cuando menospreciamos la palabra de Dios. Luego dice Mateo 26, versículo 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hacemos un ejercicio en esta mañana.
Vamos a tachar la palabra Peter en esta mañana y ponga su nombre. ¿Qué le parece? Así que, hermano, cuando lea, no lea Pedro. ¿Qué le parece? Lea su nombre, hermano David. ¿Ok? Y así está, cada uno nosotros volvemos a leer el pasaje, pero no ponemos Pedro si no decimos nuestro nombre. Hermano, léalo una vez más. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro o David, David, yo jamás lo haré. ¿cómo se siente, hermano, en esta mañana? Así nomás, pastor, dejemos. Es como duro, ¿no? Porque sabemos lo que pasó. Y es que, mire, hay cosas que uno dice que lo delatan, ¿verdad? Hay frases que usted tiene suyas. En su casa usted dice, su papá habla de una manera, su mamá, usted tiene su manera de hablar. Y aquí en el fondo podemos decir nosotros, no, hombre, el hermano Peter, qué bárbaro. Qué hombre más noble. El hermano David confesó entre la iglesia el domingo en la mañana que jamás va a abandonar al Señor. Y aunque pareciera nobleza, en el fondo nos damos cuenta de luz de este pasaje que es arrogancia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es arrogancia? Por las evidencias que hay. Mire, Jesús acaba de decir, fíjese, Jesús, el Dios verdadero, infinitamente sabio, soberano, omnisciente, omnipresente, le acaba de decir a Pedro, Pedro y todos los demás, escrito está, el pastor será herido, yo seré herido y las ovejas me van a abandonar. Pedro, esto está escrito. Pedro, esto te lo estoy yo diciendo de mi boca en esta mañana, ahorita, en esta noche te lo estoy diciendo, Pedro, hermano. Entonces, si Jesús dice que algo está escrito en la palabra del Señor y Jesús lo está diciendo de su boca en esa mañana, entonces, ¿qué cree usted? ¿Va a pasar eso o no va a pasar? Claro que va a pasar. Si está escrito y Jesús lo está diciendo, tiene que suceder porque todo lo que Él dice lo dice con poder, amén. Y Pedro viene con todo el esplendor del orgullo salvadoreño y le dice, pues, ¿sabes qué? Fíjate que a mí no. No, a mí no me va a pasar eso. Aunque esté escrito, aunque tú me lo estés diciendo, a mí no me pasa, Señor. A mí no. Hermano, le hago una pregunta. ¿Acaso no somos así nosotros? ¿Acaso no somos así nosotros que la Biblia nos dice algo? Un pastor nos da un consejo a nosotros y le dice, hermana, no se meta en esa relación. No, pastor, a mí no me va a pasar nada. Y ahí viene panzona. En 9 meses te pasa eso que te pasó, le decimos. Un papá te dice algo, un amigo te dice algo, y la palabra del Señor te dice algo y decimos, no, fíjese que no, a mí no me van a pasar esas cosas. Yo puedo dejar de servir, yo puedo dejar de congregarme, yo puedo dejar de ofrendar, yo puedo dejar de temer, yo puedo pecar como se me ronque la gana y a mí no me va a pasar nada. ¿Cuántos conocemos, hermanos, a personas, a amigos? Vaya, no usted, hermano, los hermanos del culto a las 10 de la mañana, los carnales que despiertan tarde los domingos. Vaya, ¿cuántos conocemos a hermanos que tienen mejores ideas que Dios? ¿Sí? Dios dice, no te metas en esa relación. Todo está lícito, pero no te conviene. Y hay hermanos que dicen, no, yo tengo una buena idea. Yo voy a convertir a ese hombre. Calmate, Espíritu Santo, les digo yo. Yo la voy a convertir. Yo puedo vivir mi vida y manejar el dinero de esta manera. Yo puedo vivir de vida de esta manera. Hermano, espérese. Le hago una pregunta en buen salvadoreño. ¿Cómo se le llama a alguien que se cree más vivo que los demás? Diga conmigo, arrogante. ¿Qué le parece un ejercicio en esta mañana? Mire la persona que está al lado suyo y dígale, arrogante. Así se le llama, dígale a esa persona, no eres tú. Arrogante es aquel que escucha que la palabra de Dios dice algo, que el Señor le dice algo, que sus pastores, sus autoridades, sus amigos en la fe le dicen algo, pero esa persona es tan arrogante que dice, no, no, no y no. Yo tengo una mejor idea, yo tengo una mejor manera. La Biblia es muy anticuada en esas cosas. Las cosas se han actualizado, ya no son así como dice la palabra de Dios. Yo tengo mi forma de hacer las cosas. Jesús le dice, Pedro, qué impresionante, Jesús, el que sabe todas las cosas. Jesús le dice, Pedro, tú vas a caer. Escrito está. Y Pedro dice, no, no, no. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué no fue humilde y le dijo, Señor, si tú lo estás diciendo, si está escrito, ¿por qué no me salvas? Sálvame, solo tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo nada de eso.
Pedro es como nosotros cuando decimos, no, no, mira, te va a ir mal, hermano, si ese es esto. Si sigues adulterando, si sigues fornicando, si sigues mintiendo y sigues robando, te va a ir mal. Y uno dice, no, porque Pastor Miguel, tú no sabes la relación íntima y personal que tengo yo con el Señor. Yo tengo una relación tan yuca con el Señor que yo no necesito una iglesia. Yo no necesito relacionarme con nadie. Yo no necesito un pastor. Yo no necesito hermanos. Yo tengo una relación directa con Jesús. Y entonces, ¿para qué creó Jesús la iglesia? Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Si no, es que escuche, hay gente que dice, yo no necesito una iglesia, no necesito pertenecer a un. Vaya, vaya. Si entonces, si no necesitas, ¿para qué la creó Jesús? Explícame. Es que yo no necesito ir a cantar temprano, ir a adorar. No necesito servir, no necesito involucrarme, no necesito cuidar mis relaciones personales, no necesito cuidar mi pureza sexual. Hermanos que están esta mañana, quiero decirle algo con todo el amor en el Señor. Nadie puede acercarse al Señor y adorarle a su manera. Esa es la manera del Señor. Pero si estás pecando de arrogancia en esta mañana, el Señor te dice, arrepiéntete. Y Pedro, terrible. Pedro dijo, no, Señor, espérate, no, solamente lo que tú dices primero quiero decirte que no, neles, no va a ser así como vos decís. Además, Señor, se comienza a hundir más Pedro, como nosotros. Y le dice, yo jamás. Uf. Es que Pedro es impulsivo como nosotros, hermano. Hay gente que a veces entra y usted a kilómetros sabe que viene tal persona porque hablan fuerte. Son impulsivos para hablar. Así somos nosotros. Y Pedro comienza a decir, no, yo jamás. Espérese. Y se sigue embarrando más Pedro y cayendo más hondo. Porque dice, Señor, no solo jamás yo, si yo, tú me conoces, Señor. Sino que todos estos arruinados, Señor, te van a fallar, pero yo jamás. ¿Sabe qué? Algo que le gusta a la gente arrogante, que vienen a las 10 de la mañana. A esos arrogantes les encanta compararse con otros y decir, yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que otros. Y le voy a decir algo, mire, cada vez, sea un hombre o una mujer, creería yo, fíjese, alguien dice, no, las mujeres suelen compararse más con otras mujeres, pero no es cierto, los hombres también se andan comparando con otros hombres, yo soy más alto, yo tengo más dinero, cosas así. Le pido que haga el siguiente ejercicio. Cuando usted quiera compararse con alguien, va a pasar esto, mire, siempre usted se va a ver usted mejor que otros. Por eso es que si tú te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo. ¿Y sabe qué se va a sentir usted cuando se compare con Cristo? Como me siento yo, puro gusano, pura cucaracha, porque la santidad de Él es impresionante, porque nadie puede compararse a Él. Y luego de haber dicho esta clase de barrabasadas, Pedro llega el versículo 34 y Jesús le dice en Mateo 26:34, Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. y así pasó, así sucedió. Miren la misericordia del Señor en todo esto. Es más, momentos antes en la cena que habían compartido, dice Lucas capítulo 20, versículo 31-34, lo que Jesús le había advertido momentos antes a Pedro. Léelo, hermano. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué le parece una vez más? En lugar de donde dice Simón, usted pone su nombre, se llama Fátima, Fátima, Jorge, Jorge, David, David. El Señor dice, Jorge, Jorge, el enemigo ha pedido sacudirte violentamente. Qué terrible. ¿Se imaginan escuchar esas palabras de la boca de Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y las pruebas en nuestra vida, en la vida del cristiano, hermano, entienda lo siguiente. Si a usted le dijeron que venir a Cristo, usted no iba a experimentar pruebas y todo iba a ser el jardín del Edén, le mintieron, no es así.
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción porque las pruebas son necesarias. Es más, el zarandear el trigo, el agitar, golpear el trigo es bueno para el trigo. Pero ¿por qué le van a dar una gran zamaqueada y es bueno eso? ¿Por qué? Porque al zamaquear al trigo, al aturdirlo de esta manera, comienza a salir lo malo del trigo y queda lo bueno. Y Jesús dice, Pedro, como le hizo esta mañana, vienen cosas feas a tu vida. Vienen cosas malas, cosas duras. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo estaré orando por ti. Yo estaré pidiéndole al Padre por ti. Cierra tus ojos, Pedro, ahí donde estás. Yo estaré contigo en la oración. Y comenzamos, mira, a aprender de este pasaje también a orar, porque la oración de Jesús es, no, Padre, líbralo de la prueba, no. La oración de Jesús es cuando venga la tribulación y la sacudida que le va a dar el diablo a mi hermano Pedro. Padre, yo te pido que la fe no le falte, que la fe no le falle, que no se le acabe la confianza en ti. Por eso, mira, es impresionante porque aprendemos hasta orar cuando vemos este pasaje. Luego dice el versículo 35, a pesar de nuestra ignorancia de la palabra, a pesar de nuestra arrogancia contra la palabra de Dios, dice Jesús en el versículo 35, nos habla algo precioso, porque a pesar también de nuestras fallas, faltas y pecados, Él nos muestra su misericordia. Mira el versículo 35. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Recapitulando, Jesús dice, Pedro, esta es la palabra escrita en Zacarías. Esta es la palabra que yo te estoy diciendo ahorita lo que va a suceder. Estaré orando por ti, por ti. Y quiero que entiendan lo siguiente. Y en ese momento él, escucha bien, Pedro y todos los demás 11 discípulos dijeron, hermano, jamás, Jesús, jamás, jamás, jamás te dejaré, Señor. Jamás te abandonaré, Señor. Mateo 26, versículos 69 al 71. Unas horas, escucha bien, no días, no meses, no años, sino de aquí a las 3 de la tarde aproximadamente. Veamos lo que pasó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. ¿Por cómo hablaba? Versículo 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Hermanos bellos, hermanos hermosos que vinieron ahora al culto de las 8 de la mañana. ¿Cuántos de nosotros en este 2023, de un año atrás, en este año, le hemos dicho al Señor, Señor, yo prometo este año serte fiel? Prometo dejar este pecado. Me voy a alejar de esto. Ya no caeré de esta manera, Señor, en el vicio, en la fornicación, en las impurezas, en la idolatría, en el amor al dinero, en la arrogancia. Señor, aquí estaré, te serviré, ya no pecaré. Dejaré estas malas amistades, dejaré estas relaciones, dejaré de hacer esto, dejaré de hacer de aquello. Prometo componerme delante de ti, Señor. Y hoy, empezando el 7º mes, hemos caído y tropezado. ¿Sabe qué? Cuando veo este pasaje, es impresionante. Es impresionante lo maravilloso y misericordioso que es el Señor. Jesús sabía lo que estaba escrito. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro y con los demás discípulos. ¿Y sabe qué? A pesar de que ellos fallaran, a pesar de que ellos pecaran,
a pesar de que ellos cayeran y tropezaran, Él se mantiene incomparablemente misericordioso. Y Él promete que aquel que es su hijo, que viene delante de Él y se arrepiente de corazón, que confiesa su pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo para levantarnos nuevamente y restaurarte. Por eso yo le hago una pregunta en esta mañana para ir finalizando. ¿Hay alguien aquí, un hombre o una mujer, que reconoce con humildad delante de Dios en esta mañana que le ha fallado al Señor? Le ha fallado, hermano, hermana, le has fallado. Quiero decirte algo. El que está a la par tuya le ha fallado también. El que está aquí arriba le ha fallado también. Todos le hemos fallado al Señor. Por eso no debe haber arrogancia cuando venimos a la iglesia, porque a la iglesia no vienen los sanos, vienen los enfermos. A la iglesia no vienen los santos, vienen los pecadores. Así que, hermano, el que está atrás a la derecha suya es igual de perverso que usted. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que así el Señor, así si reconocemos nuestra condición, hermanos, si reconocemos lo cucaracha que somos, Él es misericordioso. Él es misericordioso. Y se lo explico una cosa, de esa manera. Una persona me dijo esa semana: no, es que yo le he fallado, Dios ya no me quiere, Dios me odia, Dios, todas las cosas que me pasan mal y me pasa de quebrar. A mí me va peor que a Job, me dijo un hermano. Sí, es que de verdad y me va peor que Job. Estoy enfermo, endeudado, mi mujer me odia, mis hijos me aman, pero una cosa horrible. Yo le dije: ¿sabes qué? Si tú no le sirvieras al Señor en este mundo, ¿sabes qué? Ya estarías en su presencia. Ya estarías muerto. ¿Sabe por qué usted no está en el hospital? ¿Sabe por qué no está muerto usted esta mañana, mis hermanos? ¿Sabe por qué usted vino hoy a esta iglesia? Por la misericordia del Señor. Él está usando a esta iglesia indigna, a este hombre indigno, para hablarle a usted en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque su misericordia es nueva este domingo por la mañana. Si no fuera por la misericordia del Señor, todos estaríamos en el infierno, hermanas. Pero por la misericordia del Señor, su misericordia llena nuestro corazón esta mañana de esperanza. Y dice Mateo 26, versículo 32, impresionante lo que Jesús le dice a este hombre, después que ha visto que ha ignorado la palabra como nosotros, que se ha puesto por encima de las palabras de Jesús con arrogancia como nosotros, que ya le falló al Señor y ha pecado contra el Señor. ¿Se imagina? Ignorancia, arrogancia, errores y pecados. Aún con toda esa porquería, el Señor le dice a Pedro: Pero el Señor, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. wow, yo iré delante de ustedes a Galilea. ¿Sabes lo que el Señor le está diciendo a Pedro? Pedro, creo que entiendes algo. Y los 11 me van a fallar, van a caer, van a tropezar. Y a pesar, Pedro, de que me falles, yo voy a resucitar. ¿Y sabes qué, Pedro? Cuando resucite, no voy a venir con los ojos a destruirte y decirte: desgraciado, infeliz. Sino que ¿sabes qué va a pasar, Pedro? Te estaré esperando, Pedro. Wow. Te estaré esperando, Pedro. A ti y a todos los que me fallen. Cuando yo resucite, los estaré esperando. No esconderé mi rostro de ustedes. A pesar de que caigas, a pesar de que me falles, a pesar de que te vayas a una habitación tú solo y te deprimas y te apartes y dejes de servirme, dejes de congregarte, dejes de adorarme, dejes de estar en el ministerio, dejes tu vida, la que te he llamado, Pedro, a pesar de que te metas allá en Chirilingüe, en la choza, solo, Pedro, te estaré esperando. Yo le digo: cuánta misericordia del Señor. Le da esta promesa a Pedro y le dice: Pedro, ¿sabes qué? A pesar de tu pecado, Pedro, no serás desechado, sino que ¿sabes qué voy a hacer contigo, Pedro? Serás restaurado. Le doy un reto. Esa tarde comparta con su familia, con sus hijos, y lea lo que pasa en Mateo 28 para que entienda cómo es la restauración de Pedro. Cuando usted llega a Mateo 28, versículo 15, es impresionante. Dice la palabra del Señor que muy temprano en la mañana, en el versículo 1,
María, Salomé, María Magdalena van a la tumba y encuentran que la tumba está removida y se afligen, y cuando se entran a la tumba se dan cuenta que está un ángel del Señor y le dice: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Y le da la noticia más preciosa y más impresionante de toda la historia. La respuesta del ángel transformó la historia. Él dijo: Él ha resucitado. ¿Por qué lo buscan? Porque buscan al que está vivo entre los muertos. Él ha resucitado, le dice el ángel a ellas. Y las mujeres quedan sorprendidas por la noticia, y el ángel les dice: salgan, vayan a anunciar, vayan a decirle a los suyos que Él ha resucitado. Y las mujeres van por toda prisa de nuevo a donde ellos están, escondidos, deprimidos, porque le han fallado al Señor. Todos le fallaron. Judas lo traicionó, pero ellos lo negaron, se apartaron, lo abandonaron, lo que dijeron. ¿Se imaginan la muñeca que el Señor te prometo? Y a las obras abandonaron al Señor, cayeron, tropezaron, lo humillados que estaban, lo acongojidos que estaban en sus corazones. Y salen estas mujeres corriendo, y de repente el Señor se les aparece, y el Señor les dice: no tengan miedo. Y ellas caen a los pies de Jesús a adorarlo. Y Jesús les dice: vayan y escuchen las palabras de Jesús. Qué preciosas, qué dulces las palabras de Jesús. Jesús no les dice: vayan donde esos infelices malagradecidos que me dejaron solo en la cruz. Vayan donde esos parásitos que solo se aprovechan de mí. Vayan a decirle a esos ingratos que ahí voy, que cuando llegue ya van a ver quién soy. Una vez la misericordia de Él es impresionante. Y Jesús le dice a las mujeres: vayan a donde mis hermanos. Wow. Vayan a donde mis hermanos y díganle a mis hermanos, y díganle a Pedro. Claro, porque él sabía que estaba más hundido. ¿Quién era? Que voy a él, voy a ellos. Cuánta misericordia del Señor en este pasaje, hermanos. Yo creo que de esta podemos tomar al menos dos lecciones muy importantes, aplicaciones para nosotros. Y en primer lugar, es que la misericordia del Señor tiene un tremendo impacto en el corazón de los escogidos. La misericordia de Dios, si es efectiva en un hombre, impacta eterna y profundamente el corazón de un ser humano. La misericordia del Señor impactó a los discípulos, impactó a Pedro, y está impactándonos a nosotros en esta mañana. Porque ¿qué provocó esta misericordia en el corazón de Pedro y los demás? Devoción y pasión absoluta por el Señor. La vida de Pedro y de todos ellos fue transformada por la misericordia del Señor. Jesús resucitado, hermanos. En Juan capítulo 21 le pregunta a Pedro, luego resucitado, compartiendo con ellos. Jesús le dice a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: yo te amo, Señor, sí te amo. Y Jesús pregunta por segunda vez: Pedro, pero ¿me amas? Y Pedro, no es más como nosotros, impulsivamente, no es más, no, como que no me he cachado todavía la lección. Pedro: sí, yo te amo, Señor, yo te amo. Y Jesús responde por tercera vez. Pregunta a Pedro: Pedro, espérate. Uy, ahí se ve el cambio de la misericordia. ¿Cómo impactó la misericordia a Pedro? Porque Pedro ya no responde como respondía antes, impulsivamente, sino que ahora Pedro responde: tú lo sabes todo, Señor. No puedes esconderme, Señor. Tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo. Tú sabes todo. No puedo esconderme, no puedo ser hipócrita. Tú sabes, tú lo sabes. El Señor le dice: pues entonces, si me amas, sírvele a los demás, sírvele a mis ovejas, cuida de los demás.
Y se da cuenta cómo la misericordia del Señor, a pesar de que muchas veces ignoramos su palabra, somos arrogantes y pecamos, este hombre fue restaurado, fue usado por el Señor. Pedro se humilló, se arrepintió y fue fiel al Señor y permaneció en el Señor sirviendo en su reino hasta la muerte. Dice la Escritura que cuando fue arrestado por predicar del nombre de Jesús, fue crucificado, puesto de cabeza, porque no era digno de morir de la forma en que murió el Señor. La obra de la misericordia de Dios fue evidente en la vida de Pedro y en la de todos los discípulos. La pregunta es, ¿la misericordia de Dios está siendo evidente en tu vida? ¿Y cómo? ¿Cómo puedo darme cuenta si la misericordia de Dios está siendo efectiva, eficaz en mi vida? Una pregunta. ¿En tu vida se muestra el fruto de la permanencia y la constancia en los caminos del Señor? ¿En tu vida realmente hay fidelidad, pasión y devoción por el Señor? Dice 1 de Juan que hay algunos hermanos que se congregan con nosotros, pero después salen de nosotros para que se muestre que no eran de nosotros. Porque no puedes engañarte y decir, yo sí amo al Señor, yo sí creo en el Señor, pero no hay fruto de obediencia, permanencia, si no hay fruto de devoción, de pasión, de amor por Él. Gracias. Y en segundo lugar, para finalizar, hermanos, a la luz de este pasaje, yo creo que lo que realmente el Señor nos ha mostrado su misericordia, debemos de recordar que por la gracia de Dios, por su amor fuera de este mundo, Él ha prometido que en su misericordia no dejará de sostenernos. Quiero explicarlo algo esta mañana antes de que oremos. Cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que a la luz de las Escrituras, aún los creyentes verdaderos, discípulos verdaderos, pasan por valles, pasan por baches y caen. Y tienen momentos en los que su fe tambalea, pero la misericordia del Señor los levanta nuevamente y pueden regresar al camino. Por eso es que esta mañana quiero que entendamos algo, hermanos. En el Evangelio no hay superhombres, no hay superlíderes, no hay supercristianos, no hay superdiscípulos, no hay superpastores, no hay nada de eso. El único super es el Señor Jesús. Él es supremo, es más que super. Y quizás el Señor te trajo esta mañana para que recuerdes su palabra, recuerdes su promesa, para recordarte que lo único que te puede sostener en esta vida son sus palabras, es su Espíritu Santo en tu corazón. Y quizás, hermanos, puedo ser atrevido en lo que le voy a decir. Quizás el Señor designó este pasaje en este día, en este mes, porque quizás algunos de nosotros los próximos meses podremos tener situaciones duras, difíciles, y nos van a dar una sacudida y una zamaqueada de esas buenas en nuestra fe. Entonces, ¿sabes por qué viniste esta mañana? Porque en su misericordia el Señor quiere prepararte como a ti, y que no te pase lo que le pasó a Pedro. Porque entienda algo, en este pasaje yo le dije, el centro no es Pedro, el centro es Jesús. Jesús sabía que él iba a enfrentar la sacudida. ¿Y sabe qué hizo Jesús cuando iba a enfrentar esa sacudida? Compartió la palabra con sus discípulos e hicieron algo. Ellos comenzaron a cantar. ¿Y cómo cantaba el Señor antes de ser arrestado? Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Y antes de la prueba comenzó a cantar al Padre diciendo: gracias, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia y su gran amor perduran para siempre. Y salieron al monte de Getsemaní. A lo mejor el Señor, hermano precioso, hermana bella que está acá, te trajo en esta mañana con ese propósito: preparar tu corazón, porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido.
Así que les invito a que hagamos algo en esta mañana. ¿Por qué no cierra los ojos ahí donde está? Y le dice: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Queremos, Señor, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra vida. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por todas las veces que estamos ignorando tu santa palabra de nosotros y menospreciando. Te queremos pedir perdón en esta mañana por toda la arrogancia con la que nos movemos en el día a día, poniendo a un lado tus mandamientos, tus preceptos y queriendo vivir nosotros como se nos ronca la gana. Señor, si alguien está caminando en arrogancia, pensando que puede vivir la vida que está viviendo de manera lejos de ti, apartado de ti, pecando contra ti, Señor, trae arrepentimiento a ese corazón. Y aquel corazón que te ha fallado, Señor, que se ha hundido, que está deprimido, que está angustiado, que piensa que los errores que ha hecho y los pecados que ha hecho son demasiado oscuros para que tú los perdones, que esta mañana sea impactado por tu misericordia, Señor. Y puede en este día, Señor, reconocer tu gracia, tu amor que perdura para siempre, tu misericordia que es eterna, Señor, y te dé gracias porque hoy puede reconocer, levantar sus manos y decirte: Señor, sálvame, límpiame, rescátame, Señor, transfórmame a tu imagen y haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. Y también te rogamos por todos aquellos, Señor, que durante las próximas semanas o meses, según sea tu voluntad, tú vas a sacudirnos, tú vas a probarnos y vas a llevarnos a crisis y a situaciones que van a sacudir.